Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos nuevamente. Mi nombre es Pamela y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial aquí en mi rincón del tejido. En esta oportunidad les traigo a ustedes este paso a paso o tutorial que es un mantelito pequeño al que ustedes pueden tejer y luego colocarlos, por ejemplo, como adorno en una mesa lateral, o también pueden ustedes hacer varios cuadrados de esto y unirlos entre sí y formar un mantel o un camino de mesa. Quedaría muy bonito. Me pareció este diseño muy atractivo, muy bonito y además está muy fácil. Como ustedes pueden ver, asemeja una flor con sus pétalos. Está fácil y también está ideal para todos ustedes que están aprendiendo a tejer crochet. Es una buena manera de practicar, hacer cosas pequeñas, fáciles y por supuesto que sean entendibles. Si ustedes tienen dudas, sugerencias, comentarios, los pueden hacer aquí en el canal. Antes de ir al paso a paso de este video, quiero dejarlos invitados a que se suscriban aquí al canal, Mi Rincón del Tejido. Puedan también, si gustan, compartir estos videos con sus amistades, en sus redes sociales. Bueno, amigas, vamos ahora a tejer nuestro tutorial de hoy día. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a trabajar con varetas. Vamos a hacer 3 cadenas de subida, la primera vareta, y dentro de este anillo vamos a tejer otra vareta, y ahí tenemos 2 varetas juntas. Hacemos 2 cadenas de separación y volvemos a trabajar el motivo, pero esta vez lo vamos a hacer con varetas a medio terminar. Hacemos la primera vareta a medio terminar, hacemos una segunda vareta a medio terminar y cerramos. Hacemos 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir el mismo motivo con las varetas a medio terminar. Hacemos una segunda vareta, hacemos acá la vareta a medio terminar, hacemos otra vareta a medio terminar y cerramos. Bien, entonces tenemos que tejer 8 motivos con estas varetas a medio terminar, que en el fondo está formando pétalos. Aquí voy a terminar esta hilera y tenemos que deslizar para cerrar. Entonces vamos a deslizar a la tercera cadena. Tenemos 1, 2 y 3 y deslizamos en esa tercera cadena. Vamos a deslizar otro punto, la próxima vareta, y vamos a deslizar también una cadena acá. Tenemos 2 cadenas de separación. En la primera cadena vamos a deslizar un punto y así nos quedamos en el arco formado aquí con las 2 cadenas. Vamos a hacer una vareta con 3 cadenas y vamos a volver a tejer una vareta. Y vamos a trabajar lo mismo que hicimos en esta hilera anterior. Hacemos las 2 varetas, 2 cadenas de separación y vamos a hacer una vareta a medio terminar, otra vareta a medio terminar y cerramos. Hacemos 3 cadenas de separación y en este arco vamos a trabajar 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenas de separación
Y volvemos a trabajar aquí en este motivo donde tenemos las cadenas, los motivos haciendo las varetas a medio terminar. Hacemos una vareta a medio terminar, próxima vareta a medio terminar y cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas de separación. Volvemos a repetir una vareta a medio terminar, siguiente vareta a medio terminar y cerramos todo junto. 3 cadenas de separación y hacemos acá nuevamente las 6 varetas, y es lo que vamos a repetir por toda la hilera. En estos arcos donde tenemos las 9 cadenas hacemos o tejemos 6 varetas, y dentro de estos motivos tejemos acá las varetas que se cierran juntas con las 2 cadenas de separación. Vamos a tejer ahora la tercera hilera. Vamos a deslizar 2 puntos más, o sea, deslizamos la siguiente vareta y deslizamos la primera cadena para quedar aquí en el centro. Entonces deslizamos el siguiente punto y deslizamos ahora una cadena, y aquí vamos a repetir el mismo motivo haciendo estos pétalos. En este caso hacemos la primera vareta y vamos a hacer la siguiente vareta, 2 cadenas de separación, y hacemos una vareta a medio terminar, la siguiente vareta a medio terminar y cerramos las 2 juntas, y ahora hacemos 3 cadenas de separación. Y aquí vamos a trabajar también haciendo varetas 6, pero con una cadena de separación. Hacemos la primera vareta sobre la vareta, una cadena, siguiente vareta sobre vareta, cadena, siguiente vareta, y así vamos a ir completando con una cadena de separación estas varetas, y volvemos a hacer 3 cadenas de separación. Y aquí los motivos de las varetas que se cierran juntas, y así sucesivamente hasta completar toda la hilera, en donde vamos a deslizar a la tercera cadena para cerrar esta hilera y continuar con la siguiente. Vamos a trabajar ahora la hilera 4. Ya deslicé 2 veces, contando con el punto que cerramos la hilera son 3. Entonces llegamos aquí en la parte central, y desde ahí vamos a trabajar y vamos a volver a hacer estos 2 pétalos, pero vamos a agregar uno más. En total, dentro del espacio vamos a hacer 3 pétalos. Hacemos las 3 cadenas, la primera vareta, hacemos la siguiente vareta y cerramos 2 cadenas y nuevamente el siguiente pétalo, una vareta a medio terminar, siguiente vareta a medio terminar, cerramos 2 cadenas, siguiente pétalo. Y así tenemos 3. Hacemos ahora 4 cadenas de separación, y aquí vamos a trabajar con cadenas y medios puntos. Aquí en el primer espacio hacemos un medio punto, 3 cadenas, siguiente espacio medio punto, 3 cadenas, siguiente espacio medio punto, y así lo vamos a completar haciendo un medio punto en cada espacio con las 3 cadenas de separación. Y ahora volvemos a repetir exactamente igual. Hacemos aquí dentro de estos espacios, hacemos las 3 pétalos, y acá nuevamente repetimos los medios puntos con las 3 cadenas de separación. Siempre luego de cada motivo hacemos 4 cadenas de separación. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos acá los 3 pétalos. Nos vemos a continuación al término deslizando a la tercera cadena. La siguiente hilera 5, aquí dentro de este primer espacio donde tenemos los 2 pétalos, vamos a hacer un siguiente motivo con 2 pétalos. Hacemos las 3 cadenas, recuerden, de deslizar y llegar aquí en el centro. Hacemos la siguiente vareta
y cerramos. 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos las 2 varetas que se hacen a medio terminar. Hacemos 5 cadenas y 5 y en el siguiente espacio repetimos lo mismo, los 2 motivos con las varetas, o sea, los 2 pétalos. Dos cadenas de separación, recuerden. Así, ¿ya? Y ahora repetimos para hacer los medios puntos dentro de estos espacios. Hacemos 3 cadenas. Y aquí, en el primer arco, un medio punto. 3 cadenas. Siguiente arco, un medio punto. 3 cadenas. Siguiente arco, un medio punto. 3 cadenas y siguiente arco un medio punto, y esto es lo que vamos a repetir por el resto de la hilera. Bien, vamos a continuar ahora con la siguiente hilera. Se fijan que ya va aumentando nuestro motivo y se va viendo mucho más bonito. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya deslicé la cantidad de puntos y quedé aquí en la parte central. Vamos a hacer nuevamente los motivos con las varetas haciendo estos pétalos y vamos a hacer 2. Hacemos la primera vareta con 3 cadenas y hacemos la siguiente vareta. 2 cadenas de separación y seguimos haciendo el siguiente pétalo. Ahí ya tenemos los 2. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4 y 5, y aquí tenemos este arco con las 5 cadenas de la hilera anterior. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a repetir los 2 pétalos. Ahí tenemos un motivo con un pétalo. Hacemos 2 cadenas y el siguiente pétalo. Ahí ya tenemos los 2. Ahora hacemos 5 cadenas nuevamente, 3, 4 y 5, y repetimos aquí lo mismo. Hacemos los 2 pétalos. Tenemos 1, 2 cadenas de separación y el siguiente pétalo. 1 y 2. Y ahora hacemos las 3 cadenas de separación y vamos a hacer los medios puntos. Entonces hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto, 3 cadenas y repetimos nuevamente aquí los pétalos aquí en la tercera cadena, hacen las cadenas de separación y los pétalos. Así van a continuar ustedes trabajando y luego recuerden de en la última parte tienen que deslizar aquí en la tercera cadena. Nos vemos a continuación. Bueno, ahora vamos a seguir con la hilera 7. Aquí deslicé los puntos y vamos a comenzar tejiendo con los pétalos, que son también 2. Hacemos 3 cadenas, la siguiente vareta, 2 cadenas de separación y el siguiente pétalo. Hacemos 5 cadenas, 4 y 5, y aquí tenemos un arco. Entonces vamos a contar 1, 2 y 3.
En la tercera cadena vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer aquí en el siguiente pétalo, también vamos a repetir los 2 pétalos aquí dentro, separándolo con 2 cadenas. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y repetimos haciendo un medio punto y contamos 1, 2 y 3, y en la tercera cadena vamos a hacer el medio punto. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y repetimos dentro acá de los pétalos nuevamente los 2 pétalos. Y ahora hacemos 3 cadenas y aquí hacemos los medios puntos. Hacemos el primer medio punto, 3 cadenas, el siguiente medio punto. Y vamos a repetir nuevamente los pétalos. Entonces hacemos 3 cadenas de separación y volvemos a repetir aquí los pétalos, que son 2, separan con 5 cadenas, el medio punto, 5 cadenas, vuelven a repetir los pétalos, 5 cadenas, el medio punto, 5 cadenas y los pétalos, 3 cadenas y repiten los medios puntos. Eso es lo que vamos a hacer por toda la hilera. Seguimos con la próxima hilera. Ahora nos toca hacer la hilera 8. Ahora aquí mismo ya deslicé y hacemos nuevamente 2 pétalos dentro del espacio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a enganchar, tenemos 1, 2 y 3. En la tercera cadena hacemos el medio punto. 5 cadenas, 3, 4 y 5. Y nuevamente contamos aquí en el arco la tercera cadena, 1, 2 y 3. Y hacemos un medio punto. Y así nos vamos a ir haciendo en cada arco, vamos a ir enganchándolo con un medio punto y con 5 cadenas de separación. Nuevamente repetimos 5 cadenas y aquí repetimos los 2 pétalos. Entonces aquí ya hemos formado 1, 2 y 3 arcos y los pétalos. Acá nuevamente vamos a repetir las 5 cadenas, enganchamos con un medio punto, 5 cadenas, enganchamos con un medio punto, 5 cadenas y formamos el pétalo. Tenemos que repetir esto que hicimos recién acá, lo vamos a repetir aquí y hacemos los 2 pétalos. Bien, ahora hacemos aquí, tenemos formada la piña y aquí en el centro de la piña vamos a hacer un medio punto. Entonces, luego de hacer estos pétalos, hacemos 3 cadenas de separación. Aquí en la parte central, un medio punto, 3 cadenas y hacemos acá los pétalos, los 2 pétalos. 2 cadenas de separación y el siguiente pétalo. Así. Luego las 5 cadenas, 3, 4 y 5, y repetimos la misma secuencia que hicimos al comenzar. ¿Ya? Lo hacemos acá, luego lo hacemos aquí y luego lo hacemos acá y hacemos el medio punto y cerraríamos luego a la tercera cadena. Vamos a continuar ahora con la hilera 9. En esta hilera 9 y las otras, que queda la 10 y la 11, son muy sencillas. En esta hilera 9 vamos a hacer solamente arcos y estos pétalos que hemos estado formando. Entonces, desde aquí, ya deslizando los puntos, vamos a hacer los 2 pétalos.
5 cadenas de separación y aquí en el arco vamos a hacer un medio punto. Luego formamos 5 cadenas nuevamente y hacemos un medio punto. Tejemos 5 cadenas nuevamente y aquí en el siguiente arco un medio punto. Luego las 5 cadenas y formamos aquí los 2 pétalos. Así hemos formado los arcos y luego los 2 pétalos. Ahora volvemos a formar aquí los arcos con un medio punto. Formamos las 5 cadenas, un medio punto. 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto y luego formamos aquí los 2 pétalos. Tejí los arcos con las cadenas y los medios puntos. Hice también los 2 pétalos y acá tenemos en la parte central la piña que hemos formado también y acá siguiendo con los pétalos. Entonces acá, luego de hacer estos 2 pétalos o los motivos, nos hacemos directamente acá los 2 pétalos. Hacemos 1, 2 cadenas y hacemos el próximo. Así, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a hacer como lo hicimos anteriormente. Acá hacemos las cadenas de separación, que son 5. Hacemos los pétalos, las cadenas, los pétalos y aquí formamos los 2 directamente. Y seguimos trabajando exactamente igual como lo hicimos acá. Continuamos con la hilera 10. Acá ya deslicé todos los puntos y aquí en la parte central vamos a hacer solo un pétalo. Entonces subimos con las 3 cadenas la primera vareta y hacemos la siguiente vareta y cerramos. 5 cadenas y ahora vamos a hacer los medios puntos en cada arco separándolas con 5 cadenas. Entonces hacemos 5 cadenas, contamos 1, 2 y 3 y en la tercera cadena hacemos el medio punto. Entonces vamos a repetir esta misma serie haciendo 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto y luego continuamos acá con los 2 pétalos y seguimos trabajando las cadenas de separación y los medios puntos. Bien, hemos llegado aquí a la parte central donde tenemos el motivo. Aquí hicimos las 5 cadenas. Acá tenemos el motivo con los pétalos. Dentro del primer espacio vamos a hacer un pétalo. Así. Y ahora dentro del siguiente espacio hacemos el otro pétalo. Y así de esta forma unimos ambos motivos de esta forma y ya cerramos esto. Entonces ahora nuevamente hacemos las 5 cadenas, 3, 4 y 5 y continuamos trabajando los medios puntos en cada arco, ¿ya? Entonces cada vez todo es haciendo aquí los 2 pétalos, los arcos y cada vez que lleguemos aquí en esta parte de los motivos, ¿no es cierto? Estas piñas que se forman aquí, aquí tenemos que hacer un pétalo y luego hacemos el otro, ¿ya? Entonces, y lo demás son cadenas de separación y los medios puntos. Bueno, amigas, ahora ya para finalizar este tutorial vamos a terminar con la hilera haciendo medios puntos. Entonces en cada uno de los arcos, que son 5 cadenas, vamos a hacer 5 medios puntos en todos los arcos y aquí en el espacio donde tenemos estos pétalos vamos a hacer 3 medios puntos. Entonces vamos a subir con una cadena que corresponde a un medio punto. Vamos a hacer otro medio punto sobre la siguiente vareta, solamente ahí. Bueno, y desde ahí vamos a comenzar a trabajar los medios puntos por dentro. Entonces son 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Así, ¿se fijan? Entonces, siguiente arco, 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente arco, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así en todos los arcos vamos a realizar o vamos a tejer estos medios puntos. Y recuerden, de aquí son 3 medios puntos, 5 y 5. Solamente aquí al empezar hicimos medios puntos, pero en el resto de la puntada solamente va a ser en los arcos y aquí dentro de este espacio. Bien, amigas, ya estoy terminando prácticamente el borde. Aquí me quedan estos 3 arcos por terminar y ya el resto ya lo estuve tejiendo. Así va quedando este borde, ¿cierto? Es un acabado que queda mucho más bonito a esta pieza que hemos tejido. Este tutorial ustedes lo pueden hacer, lo pueden aplicar para un posavasos, por ejemplo, o lo pueden aplicar para una mesa de esquina, o pueden colocarlo para su mesa principal, ¿no es cierto? Ustedes eligen el lugar. Pueden tejer también de otro color o de 2 colores. Ya es un diseño que queda muy bonito formando estas piñas y estos arcos. Bueno, mis amigas, espero que les haya gustado este tutorial. Como les dije en un principio, es un tutorial que está hecho para las personas que están recién comenzando a tejer crochet. Una buena manera de aprender y de practicar. Espero que les haya gustado. No se olviden a las personas nuevas de suscribirse aquí en el canal Mi Rincón del Tejido, de compartir este video y si tienen dudas, comentarios o sugerencias, no se olviden y lo pueden hacer aquí abajo en el canal. Un agrado y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.